Saludos y bendecidos, shalom, bienvenidos una vez más a Grafted in Him, nuestra edición live de Destinadas y Diseñadas, como todos los domingos. Hoy es domingo, domingos a las 6 de la tarde, llegando aquí con una semilla para cada mujer, para cada madre, para cada esposa, y sabemos que Dios hoy nuevamente vuelve otra vez a traernos una semilla que dará su fruto a su tiempo. El domingo pasado tuvimos a Tanicha y tuvimos a Chay también con nosotros, pero hoy tenemos a Tanicha Silva nuevamente, una de nuestras líderes, así que dale tu saludito ahí a la gente. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Amén. Y con la pastora Anet Mendoza para compartir una semilla que sé que va a ser de gran bendición para ti y tu familia. Amén. Y ese es el propósito, que sea de bendición y crecimiento espiritual. Amén, amén. Para todos los que oigan. Exactamente. Que tenga oído, ¿verdad? Que oiga, estamos aquí, mire, dándole share, así que si usted entró en estos momentos, gracias por estar sintonizados con nosotros, sintonizadas con nosotros, envíenos su saludito por ahí también, así que estamos aquí, ahí está Cristal, saludo desde Orlando, tenemos a Luisito también, y tenemos tengo acá otras personas que se están conectando, no veo sus nombres, pero denos un saludito ahí para poderles saludar. Y hoy, como todos los domingos, tenemos una semilla, hoy la va a traer Tanicha, así que de verdad que ha sido de grande bendición, ¿verdad? Cada vez que Dios nos da la oportunidad de poder ser esos vasos, ¿verdad? Que Él escoge para poder sembrar y dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Y como siempre decimos y como siempre lo repetimos, no estamos aquí porque lo hemos alcanzado todo, no estamos aquí porque somos perfectas, no estamos aquí porque sencillamente es un capricho, estamos aquí porque hemos sido destinadas y diseñadas con un propósito específico para la vida de cada mujer que nos sintoniza. Sabemos y hemos recibido testimonio de personas que luego de los lives, luego de incluso los viernes cuando terminamos los Zooms y cuando terminamos nuestra reunión de mujeres, nos escriben, nos envían sus saludos y nos dicen, wow, esta palabra me ayudó en esta área de mi vida, gracias, ¿verdad? Y definitivamente la gloria y la honra se la merece el Padre eterno. Y son testimonios, ¿verdad? Que motivan a uno y sabe pues que realmente uno está haciendo y que la semilla está llegando a donde tenga que llegar, así sea una persona, dos personas, pero está llegando y está dando un fruto pues en el tiempo que ya pues Él lo ha predestinado. Exacto, yo entiendo que una vez nosotros en nuestros corazones tenemos la mentalidad correcta, tenemos claro el propósito correcto por el cual Dios nos ha separado para este tiempo y nos ha enviado su Espíritu Santo para dirigirnos a toda verdad y a toda justicia, ya Él tiene preparado de antemano aquellas personas, aquellas mujeres que han sido destinadas para escuchar una palabra específica. Y realmente a nosotros no nos molesta ni tampoco nos mueve el piso el hecho de que quizás entraste y te fuiste porque piensas que no es pertinente o porque sencillamente piensas que pues todavía hay raíces amarguras, ¿verdad? En las personas o simplemente piensas que pues esto no es para ti. Nada de eso nos molesta, nada de eso nos incomoda, porque ¿sabes qué? Nosotros entendemos que lo que nosotros hablamos y predicamos son para personas que entienden y son humildes suficientes, son humildemente, ¿verdad? Son suficientemente humildes para poder decir, ¿sabes qué? Dios necesita que yo escuche una palabra o esta palabra es para mí, porque reconocemos, ¿verdad? Que hay áreas en nuestras vidas que todavía nosotras tenemos que arreglar, que todavía nosotras tenemos que trabajar y que sabemos que de la única manera que podemos poner nuestra vida en orden como mujer es dejándonos llevar y guiar por el Espíritu Santo, por Dios, y obviamente siempre lo va a hacer con seres humanos, así que por más que usted busque o por más que usted se esconda o por más que usted diga no quiero, mientras más dice no quiero, Dios sigue dándole por otro lado, ¿verdad? El cucharón que realmente nosotros necesitamos para poder transformar nuestras vidas. Así que le doy la parte a Tanicha, vamos a estar aquí, ¿verdad? Añadiendo y colaborando con el Espíritu Santo para que esta semilla realmente pueda llegar a tu corazón en esta noche. Amén. Bueno, lo titulé No perdamos nuestra autoridad. Y yo, ¿verdad? Meditando y
en mi espacio sagrado con el Eterno, ¿verdad? Vemos que muchas veces el mundo suele acogerse a lo mejor que le convenga. Amén. Y esta acción realmente no es lo que el Padre ya estableció. Uh-huh. Porque el Padre realmente nos ha entregado y nos ha dado su palabra, su vida, para entender la autoridad que proviene del Padre. Exactamente. Toda autoridad viene del Padre. Uh-huh. Uh-huh. Exactamente. Toda autoridad viene del Eterno. Y entonces vamos a leer Lucas 10:19. Okay. Dice, yo les he dado el poder para que ni las serpientes ni los escorpiones les hagan daño y para que derroten a todos principados. Exacto, los principios que andan por ahí. En otras versiones dice demonios, uh-huh. Pero sabemos que pues son principios. Son principios establecidos ahí que en muchas ocasiones vienen de generación en generación y nosotros tenemos toda esa autoridad para, mire, no estamos peleando con la gente. Nosotros no tenemos que pelear con la gente ni tenemos que ponernos bravos con la gente. Nosotros sí tenemos que estar pendiente qué principios no son y no provienen del Eterno para nosotros poderlo, mire, contrarrestar con lo que es verdadero. Exacto. Y justo. Y vemos también que por medio de esta palabra, pues el Padre ha depositado toda autoridad sobre nosotras. Uh-huh. Nos vamos a Salmos 8:6. Dice, nos diste plena autoridad sobre todo lo que hiciste. Nos diste dominio sobre toda tu creación. Cuando el Padre dice nos diste autoridad, es toda. Porque Dios no es un Dios limitado. Uh-huh. Dios es un Dios que cuando dice todo es todo, ¿verdad? Nosotras a veces somos las que nos limitamos. Uh-huh. Definitivo. Yes. Y nos dio dominio sobre toda su creación, sobre la tierra. Uh-huh. No tenemos que esperar a ir más allá o que, no sé. Uh-huh. Algo sobre, ¿verdad? Como una chistona, algo mágico. O ir a la vida eterna, como dicen. Uh-huh. Exacto. Porque el Padre ya nos los ha entregado todo y nos corresponde ejercerlo y ejecutarlo aquí en esta tierra sobre nuestras generaciones, sobre nuestra familia. Sobre todas las cosas. Muy bien. ¿Qué más tienes por ahí? Y entonces cuando conocemos toda la autoridad que el Padre nos brinda y nos da, uh-huh. Realmente conocemos a qué Dios le estamos sirviendo y a... Exacto. ¿Sabes quién es el que tiene el poder y el control sobre nosotras? Uh-huh. Uh-huh. Que no es el mundo, no es, ¿verdad? Caprichos, no son deseos humanos, sino tenemos que aprender a que el gobierno del Eterno sea eso que nos gobierne, ¿verdad? En todo momento. Muy bien. Entonces, cuando leías Lucas 10:19, cuando dice yo les he dado todo poder, me dio la curiosidad y me puse a buscar en diferentes medios. Uh-huh. Gloria a Dios por internet. Y dice, el poder es la capacidad de una persona para hacer algo determinado, capacidad uh-huh. para controlar una situación o una persona, mandar o influir en personas determinadas. O sea, que no son en todo el mundo. No. Aún la palabra poder tiene sus limitaciones. Uh-huh. Eso es muy interesante. Entonces vamos a definir también autoridad, uh-huh. que es el poder o derecho para ejecutar funciones hacia personas subordinadas. Uh-huh. Exactamente. Y yo me puse a pensar, ¿y ahora subordinado? ¿Qué significa? Vamos a definirlo también. Vamos a definirlo, subordinado. Una persona que depende o está sometida a la orden o a la voluntad de otro. Uh-huh. Exactamente. Y todos en un momento dado. Uh-huh. Todos siempre vamos a responder a una autoridad. Querramos o no querramos. Huyamos o no huyamos. Siempre vamos a estar sujetos a una autoridad específica. Uh-huh. Y entonces, volviendo a lo que es poder, el poder lo puede tener cualquier persona. Uh-huh. Cualquier persona puede liderar. Claro. Cualquier persona puede tener alguna autoridad. Uh-huh. Pero no es una imposición, sino que es una dependencia. Exactamente. Uh-huh. Interesante. Y es como Yahweh lo dijo en Juan 15:15.
Dice, yo soy la vida, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva muchos frutos, porque separado de mí, nada puede hacer. Nada. Ahí está definido exactamente parte de lo que es la esencia del poder. Una vez, y saber cuál es el poder y la autoridad correcta. Correcto. Porque por allá afuera hay muchas autoridades, hay mucho poder, pero realmente tenemos que tener mucho cuidado a cuál autoridad y a cuál poder nosotras respondemos como tal. Por eso es importante conocer el corazón del Padre, la voluntad del Padre, para saber que a esa autoridad a la cual yo estoy subordinada en cualquier área de mi vida, como dije, todos nosotros estamos, ¿verdad?, sujetos a alguien en un momento dado, en todas las áreas de nuestra vida, que yo sepa responder a la autoridad correcta, de la manera correcta, responsablemente, ¿verdad? Y conociendo que toda autoridad es puesta por Dios. Totalmente. Si no podemos seguir una autoridad en la tierra, ¿cómo podemos seguir una autoridad que es sobrenatural? Exacto, exactamente. Muy interesante. Entonces, cuando hay una potestad, significa las tres juntas, que es poder, autoridad y subordinado. Entonces, es un ejemplo que cuando estamos en el área laboral, siempre vamos a tener un jefe por encima. Siempre. Pero nosotros, como sabemos la autoridad, el poder y la potestad, eso a nosotros no nos va a mover. Ya nosotros sabemos lo que cargamos. Exacto. Nosotros sabemos al plan eterno que ya Dios nos ha mandado. Al cual pertenecemos. ¿Verdad? Y no puede haber ninguna autoridad ni potestad que pueda controlar eso. Y otra cosa que ya nosotras espiritualmente nos va a dar como un cantazo cuando estamos haciendo algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, siempre el Espíritu te va a hacer, espérate, por aquí no es, espérate. Te va a guiar. Y sabemos que al Padre no lo podemos defraudar, Él lo sabe, lo ve todo. Definitivo. Y realmente tenemos que ver a quién nosotros le dependemos y a qué Dios le servimos. ¿Le servimos a un Dios mediocre? ¿O le servimos a un Dios que es sobrenatural, que lo ve, lo cree todo, que ya Él puso su decreto, su estatuto, que nos los ha proveído? Exacto. Para que así nosotros podamos manifestarlo en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra generación. Exactamente. Está todo escrito. Está todo escrito. Y siempre tenemos que conocer las cosas como Él las quiere, dónde, cuándo, el por qué. Porque aún eso se oye simple, pero no. Dios es un Dios completamente de orden y lo hemos descubierto este último año. Que Dios nos ha dado muchas instrucciones y mucho trabajo. Y tenemos que estar bien pendientes a eso. Exacto. Yo creo que hasta el mundo puede manifestar, porque obviamente hay un verso que dice que obviamente la naturaleza espera, ¿verdad?, a que los hijos sean manifestados, ¿verdad? Y aún el universo, aún el mundo, aún todo lo que está ocurriendo, todo está caminando y siendo estabilizado, ¿verdad? Por Dios para su propio propósito. Por eso no podemos ver que las cosas que estén sucediendo afuera, que como mujeres nos traigan ansiedad o nos traigan incomodidad. Obviamente estamos en una carne, vemos lo que está sucediendo, pero que eso nunca llegue a la puerta de tu casa y entre a influenciar en la manera en que tú estás viviendo en tu casa, en la manera que tú disciplinas a tus hijos, en la manera que tú, ¿verdad?, tienes una coinonía con tu esposo. Y nada de eso debe ser, obviamente, obstáculo para poder seguir haciendo nuestra responsabilidad. Y lo bueno es que cuando estamos bien sujetos al Padre, nada nos puede hacer resbalar, nada nos puede hacer tropezar. Nada, definitivo. Y tenemos que siempre estar escudriñando y llenándonos de su conocimiento, su palabra, su vida. Y mucha gente puede congregarse, mucha gente puede tener muchos títulos. Y puede tener conexiones, pero realmente sabe a qué autoridad le corresponde, a qué autoridad tiene que obedecer.
Y eso es lo primero. Tenemos que comenzar a ver exactamente qué autoridad nosotros tenemos que responder a. Muy bien. Y entonces, obviamente, esto es destinada y diseñada. Siempre. Y cuando estudiamos las Escrituras, sabemos que somos nueva criatura en Yeshua el Mesías. Y eso lo podemos ver en 2 Corintios 5:17. Vamos para allá en 2 Corintios 5:17. El internet. Y dice por aquí, esto significa, esta es en la Nueva Traducción Viviente, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Somos separadas para el eterno. Y aquí él dice claramente que somos sus hijas, somos separadas, somos escogidas. Y nos ha convertido en una nueva persona. Y cuando yo digo que cuando hay un encuentro genuino, cuando hay, tú comienzas a conocer al Eterno en tu vida y comienzas a poner en práctica todas sus instrucciones y todo el legado, ¿verdad? Y como dijiste ahorita, todos los decretos que ya está establecido desde antes de la eternidad para sus hijos, tenemos que ver en el mismo proceso cómo esa personalidad de nosotras, cómo ese diario vivir va cambiando, va transformándose y nos va llevando a otro nivel de vida. Y obviamente pues es bien interesante porque nosotras mismas podemos darnos cuenta, pero no solamente nosotras para el beneficio de nosotras, sino también para el beneficio de nuestra familia, para el beneficio de los demás que nos rodean. Y somos testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros. Definitivo. La próxima, fuimos lavadas por la sangre de Yeshua. Efesios 2:13. Vamos a Efesios. Buscarlo por ahí. Efesios 2:13. Pero ahora han sido unidas a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de nuestro Yeshua. ¿Ves? Fuimos destinadas desde antes de la fundación del mundo y no podemos tirar a la basura lo que ya dijo de nosotros. Exactamente. Obviamente si hay vida, ¿verdad? Yes. Te vas a dar cuenta que somos santos o santas. Primera de Pedro 1:15. Primera de Pedro 1:15 y el verso 15. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Amén. ¿Ves? Somos separados de lo impuro. Romanos 12:1. Eso se llama ser kadosh. Ser kadosh es ser separados para el eterno. ¿Ok? No le tenga miedo a esas palabras porque eso es vida. Eso es vida. ¿Cuál fue el que me dijiste? Romanos 12:1. Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Ves? Él siempre nos va a perdonar, pero tenemos que recordar siempre que tenemos que seguir sus instrucciones. Exactamente. Y esa es nuestra adoración, ser obediente. Ser obediente es adorar al Padre 24/7. Esa es nuestra adoración espiritual. No es por ahí redimidas. Música y... Salmos 138. Salmos 138. 130. Fui un libro atrás. Salmo 130 y el verso 8. Él mismo redimirá a Israel de toda clase de pecado. ¿Ves? Fuimos rescatadas y sacadas de toda esclavitud. Por medio de su sacrificio. Redimidos. Que somos cabeza y no cola. Amén. Deuteronomio 28:13. 28. 13. Y el verso 13. Verso 13 dice por aquí: si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entregó hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola. Siempre estarás encima y nunca por debajo. Siempre tenemos que tener en claro cuál es el lugar de nosotros. Exactamente. Porque a veces queremos, ¿verdad?, invadir el lugar, por ejemplo, de la cabeza o de nuestros hijos, y realmente no.
No nos toca. Porque si el Padre ya te dio tu rol, tú tienes que permanecer en él. Exacto. No salirnos de nuestro lugar. Ese es nuestro lema. No te salgas de tu lugar. Que somos victoriosas. Amén. Isaías 41:10. Isaías. Vamos para Isaías 41:10. Y dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Ves? La vida del Padre es una vida de paz, de gozo, de armonía. De fuera de miedo, fuera de temor, fuera de desalientos. Hay muchas mujeres allá afuera desalentadas, que no tienen, se sienten que no tienen esperanza, se sienten que no tienen ese aliento, que no tienen esa paz. Y la vida del Eterno te lleva a vivir en total paz y en total aliento de vida. No, y sabemos que el Padre siempre, Él es un Dios de cambio. Exacto. Dios no le gusta que nos quedemos estancados porque mientras más el Padre nos revela su vida y sus instrucciones, ya el Espíritu mismo sabes que te tienes que mover a otro lugar. Definitivo. Eso es muy que interesante. Fuimos sanadas. Isaías 53:5. 53 y el verso 5. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. ¿Ves? Ya él pagó por nuestra salud en aquel sacrificio. Ahora nos toca a nosotras decidir, por ejemplo, el tipo de alimentación. Claro. Si tú sabes que cierta alimentación no es buena para tu cuerpo. Ahora mismo hay muchos estudios que dicen si comes esto te da cáncer, si comes esto te da... Que están probados. So, ¿por qué lo comemos? Entonces no digamos dónde está Dios. O que no lo sabíamos. Exacto. Porque información hay allá afuera. Lo que pasa es que no queremos ser lo suficientes responsables con nuestro cuerpo, que no es nuestro, es de él, ¿verdad? Porque si él habita ahí, ya tiene dueño. Pues obviamente saber y entender que nos toca vivir de una manera totalmente diferente. Ya él lo hizo. Ustedes son perfectos. Como yo soy perfecto. Exactamente. O sea, que no podemos irnos por debajo de lo que ya él estableció. No, para nada. Y obviamente no todo queda en una oración. Queremos orar para ser sanados, perfectos, no hay problema, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué te toca a ti hacer? ¿Verdad? Y no, esto no es por estar criticando quién tenga libras de más o quién tenga libras de menos, porque así como critican a las mujeres que tengan libras de más, como hay mujeres que critican a mujeres que tienen libras de menos, todo el mundo va a ser criticado. Nadie es conforme con lo que tiene ni nadie es conforme con lo que ve. Así que lo más importante es que tú entres en una responsabilidad tú. O sea, si tú eres la que cocinas en tu casa, si hay alguien más que te ayuda, si no es tu esposo o tus hijos que te ayudan, tienes que comenzar a enseñarle a cuidar su templo. ¿Ves? Es como cuando a mí me dicen, no, es que el nene come demasiado de mucho dulce todo el día. ¿Quién se los da? Y yo le digo, pero ¿quién es la que hace la compra en tu casa? Exactamente. Si hay una nevera llena de dulce, es responsabilidad tuya. Del adulto. No es del niño. Del adulto. Exactamente. Nosotras como pero madres. Siempre queremos echarle la culpa a los demás. Claro. Y no queremos realmente tomar la responsabilidad. La culpa es de la vecina, bendito, esa vecina sufre muchísimo. Sí, siempre están tirándole piedra al cristal de la vecina. Pero en la realidad somos nosotras las que tenemos que cuidar, no solamente nuestro templo, pero el templo de los que están con nosotros. Y entonces dices, olvídate, yo me como lo que sea, porque ya Dios santificó lo que sea, no hay problema, perfecto. ¿Quieres vivirlo así? ¿Quieres reventarte en el sofá con 400 libras? Yo no, hello, porque sabes que cuando se llega a esos niveles, porque mentalmente tú necesitas ayuda, es porque mentalmente, emocionalmente tú necesitas ayuda, pero no quieres que nadie entre a tu casa a dar una palabra de refugio, a estar aquí y decirte, te vamos a enseñar a cómo hacerlo, ¿ves? Y vuelvo y digo, no estamos para criticar, pero sí estamos para decir la verdad, ¿ok? Porque nada, y eso lo habíamos predicado hace como 2 viernes atrás, nada va a cambiar la decisión que tú tomaste minutos atrás. Nada va a cambiar la decisión que tú tomaste 1 año atrás, 2 años atrás, meses atrás.
nada lo va a cambiar. En el momento tú tienes que saber qué decisión tú vas a tomar, porque eso va a tener repercusiones en el día de mañana, va a tener consecuencias en el día de mañana. ¿Ves? Y somos nosotras las que tenemos que estar, mira, lista, viva, y tome tiempo y lea, tome tiempo y haga sus estudios. No crea lo que nosotros estemos diciendo, si no le da la gana. Vaya y busque estudios que realmente sabemos que están allá afuera, en vez de estar buscando en Facebook y estar criticando, mira cómo están haciendo esto, mira cómo están haciendo. Busque para su familia, hágase su propia agenda de estudio, busque información. Pero todo lo dejan con la crítica, o simplemente lo dejan con la queja y con la queja. Pues mira, no te quejes si vas a seguir viviendo en lo mismo. No te quejes, porque eso fue algo que tú escogiste hacer. Exactamente. Bueno, somos luces en medio de tanta tiniebla. Eso lo vemos en Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. ¿Ves? Esto siempre nos recuerda a qué Dios le estamos sirviendo. Exactamente. Y es un verso bien interesante. Amén. Porque entre tanta tiniebla allá afuera, probablemente hay tanta tiniebla allá afuera que a veces uno habla cualquier cosa que uno la ve, bueno, algo común y corriente, pero la gente dice, wow. ¿Qué es lo que tú tienes que yo pude recibir esto así? Exactamente. ¿Entiendes? Interesante ese comentario que dices, porque me viene a la mente ahora, mencionas, hay tanta tiniebla allá afuera y tenemos que tener mucho cuidado en la manera en que nosotros vemos las tinieblas. No confundirnos en medio de la tiniebla. La tiniebla la tienes que ver desde afuera, no entrar y convertirte y simplemente pasearte así como si ves, porque sabes que esa tiniebla te puede llevar a oscuridad. Así que no juegues con las tinieblas, porque esa te puede llevar a oscuridad. Si no estás lo suficientemente fuerte en él, esas tinieblas te pueden llevar a oscuridad. Así que no juegues con la luz que ya Dios te ha entregado. Amén. Esa luz que Dios te entregó es para alumbrar su propósito, alumbrar lo que Él tiene para nosotros, sus hijos. Próxima, que fuimos escogidas por el Eterno. Efesios 1, del 3 al 6. Efesios 1, del 3 al 6. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Ves? Él ya te escogió para que tú fueses hija desde antes de Él crear aún la tierra. Exactamente. Ya Él pensó en ti. Exactamente. Somos el ejemplo de Espíritu Santo. Y eso lo vemos en Efesios. Aquí mismo Efesios 5:30. Verso 5. Capítulo 5, perdón. 5. Y el verso 30. Y dice, y nosotros somos miembros de su cuerpo. ¿Ves? A Él se le plació en darnos lo que tenemos, en darnos su confianza, su autoridad y su potestad, en depositar todo en nosotros. Amén. Para así nosotros poder llevar su reino, su evangelio a donde quiera que estemos. Exactamente. ¿Verdad? Yes. Y con todo esto que les dije, somos luz en medio de las tinieblas, somos santificadas, somos santas, somos su templo, somos cabeza y no cola. Todo eso somos nosotras y entonces tenemos que ver a qué Dios le servimos. Yes. Definitivo. Y entonces con todo esto a veces entramos con la cabeza agachada y yo, pero espérate, ¿con qué autoridad tú entras así a este lugar? ¿A qué Dios tú le sirves? Exactamente, estamos destinadas y diseñadas para, caminar con la cabeza en alto. Ya Él lo hizo por nosotros. Y realmente alguien que no conoce lo que carga, minimiza lo que Dios ha depositado en él. Se minimizan ellos mismos también, definitivo. Yes.
Ya. Esa es la semilla. Muy bien, muy bien. Yo quiero añadir, obviamente, ¿verdad? Porque todavía nos queda tiempo. Pero quiero que vayamos a Romanos y creo que esto es algo que en lo que podemos cerrar. Quiero que vayamos a Romanos. No sin antes decir que nosotras como mujeres tenemos que entender y saber que el gobierno, la autoridad, cuando hablamos de autoridad hablamos de gobierno. Y hay dos clases de gobierno. Está el gobierno natural y está el gobierno espiritual. Y nuestra casa debe estar sometida al gobierno espiritual. Nuestra casa tiene que estar sometida al gobierno espiritual para entonces nosotros poder someternos y respetar responsablemente y representando al Dios y al Rey que nos ha llamado a su reino, representarlo a Él en el gobierno natural y ser influencia al gobierno natural. Nosotros somos y venimos de un gobierno y hemos sido establecidas como un gobierno espiritual, en el gobierno espiritual. Y la autoridad que Él nos ha delegado no es para mal usarla, es para usarla y para hacer influencia del gobierno natural. El gobierno natural no tiene que influir en lo que yo hago en mi casa. El gobierno natural está para nosotros respetar las normas y reglas que le da a una comunidad. Es bueno saber específicamente qué cosas nosotros vamos a obedecer, ¿verdad? Que no vaya en contra del plan perfecto del Eterno. Y para eso estamos nosotras, para influenciar en lo que nos toca. Sí, porque el Padre ya nos ha entregado la palabra. Y una cosa bien importante es que la palabra autoridad tiene dos connotaciones. Una connotación positiva y una connotación negativa. Todo depende en dónde nosotras estemos y en qué bando nosotros estemos. ¿Ves? Si yo estoy bien alineada con el Eterno y conozco al Padre y conozco lo que al Rey le agrada, yo voy a entender que la autoridad es una autoridad positiva y que la autoridad no me va a hacer daño a mí. ¿Ves? Y tenemos que comenzar a ver la autoridad de otra manera, ¿ok? Ahora, nosotros entendemos, y quiero obviamente ir a Romanos, porque ese verso, ahí está todo el principio de lo que es la autoridad. Pero hay cuatro principios que la autoridad nos enseña a nosotros como mujeres, pero Romanos 13 del 1 al 5, dice que toda persona, y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, Romanos 13 del 1 al 5, que toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. Y habla de gobierno general. Pero entonces, entendiendo, ¿verdad?, que hay dos clases de gobierno, que está el espiritual y está el natural, pues obviamente todos nosotros en un momento dado y siempre estamos sometiéndonos a autoridades de un gobierno. Lo importante es que en nuestra casa y como mujeres nosotros sepamos y aprendamos a someternos a ese gobierno espiritual, que dejemos que ese gobierno espiritual sea el que gobierne nuestras vidas y gobierne en nuestras casas. Dice, pues toda autoridad proviene de Dios. Toda autoridad proviene de Dios. Te guste o no te guste, toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. No importa qué posición sea, toda posición que conlleve autoridad está puesto allí, ya sea en tu trabajo, ya sea en el gobierno, ya sea en la comunidad, ya sea en la iglesia, no importa qué, en congregación, como le quiera, pero no importa, hay una autoridad y esa autoridad está puesta por el Eterno. Dice el verso 2, por lo tanto, cualquiera que se rebele con la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Wow. Cualquiera que se rebele con la autoridad se ha rebelado contra lo que Dios ha instituido.
Básicamente se está rebelando en contra de Dios. Definitivo, te conviertes en enemigo de Dios. Cuando tú no entiendes que todo lo que está en autoridad y todo el que esté en autoridad, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, como esté haciendo las cosas, como hable, como esté dirigiendo, como esté lo que sea, como vista, como habla, no importa. Cuando tú te vas en contra o hablas o decretas algo en contra de esa persona, lo estás haciendo en contra de Dios. Y un día te vas a tener que ver cara a cara y vas a tener que dar cuenta por esa acción o por ese comentario o por esa palabra que has hablado en contra de la autoridad que Dios ha instituido. Y luego dice, no lo digo yo, lo dice la palabra, dice, y será castigado. O sea que toda rebelión tiene su recompensa. Toda rebelión tiene su recompensa. Por eso, si nosotros no sabemos el porqué de las cosas que suceden allá afuera, por eso, si nosotros no sabemos o no entendemos o no nos instruimos bien, calladitos nos vemos más bonitos. Pero es importante de que usted, a la madre, le hablo ahora, hablo como madre, si yo no le enseño a mis hijos a someterse a la autoridad del padre, que es el que se supone que esté gobernando mi casa, si yo no los enseño a eso, cuando vayan afuera, jamás van a tener respeto y jamás van a someterse a ninguna autoridad. Y todo el mundo que esté bajo que esté dentro de este globo terráqueo, ¿verdad? Encima de este globo terráqueo, siempre va a estar sometido a una autoridad. Pero si tú no te quieres someter a ninguna autoridad, ni incluso a la de Dios, no podamos pretender que nuestros hijos obedezcan cualquier otro tipo definitivo, de autoridad. Tampoco esperes que Dios te ponga en autoridad. Lo vemos mucho en el ámbito laboral, ¿verdad? Totalmente. Eso es lo primero. Desastre. Eso es lo primero. Siempre estamos criticando a todas nuestras autoridades en el trabajo. ¿Sabes por qué tú estás criticando esa autoridad en tu trabajo o esa autoridad en tu iglesia? Porque Dios no te ha dado bueno, a lo mejor te criticas porque piensas que lo puedes hacer mejor, pero gloria a Dios que no estás en esa autoridad, porque entonces no estás capacitado para hacer esa autoridad. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que es el concepto de autoridad. Dice el verso 3, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen las cosas bien, sino a los que hacen lo que está mal. Vemos gente que allá afuera se enojan con todas las leyes, con todo lo que sale allá afuera. Oye, pero si tú y tu casa están haciendo lo que debes de hacer delante del rey, delante del gobierno el cual tú y yo pertenecemos, que estoy hablándole a hijas que están sometidas, destinadas y diseñadas para estar en el rey, delante del rey, si estamos haciendo las cosas bien como el Eterno nos ha enviado a hacerlas, yo no tengo que temer a ninguna autoridad. Caminamos en paz. Exactamente, pero caminamos ahora, si andamos haciendo daño, si andamos haciendo lo que no es. Exactamente, y por eso dice que el temor viene a aquellos que están haciendo las cosas mal. Bueno, pues si usted está tranquilito en su casa y haciendo lo que tiene que hacer con sus hijos, con su esposo y su esposo con usted, con sus hijos, usted tranquilo con lo que pasa afuera, ¿ves? Porque todo tiene su consecuencia. Entonces, mira lo que dice, ¿quieres vivir? Y la consecuencia es aquí en la tierra. Claro, no esperes a irte más allá para ver lo que va a suceder. Lo que hacemos es aquí. Créeme que es aquí. Que es básicamente la generación completa. Con nuestros hijos. Dice, ¿quieres vivir sin temor a las autoridades? Pues haz lo correcto y ellas te honrarán. Amén. Una autoridad está para honrar a aquellos que hacen las cosas bien. Si a ti, tú estás caminando hoy y a ti nadie si a ti nadie te honra ni el ratón que a lo mejor vive en tu basement, si no te honra ni el ratón que vive en tu basement, ¿sabes qué es? Porque estás haciendo las cosas mal. Porque dice que toda autoridad está para honrar a aquellos que hacen el bien. ¿Ok? So, no te quejes si tú no estás recibiendo las pleitesías que tú quieres tener. Algo en alguna área todavía no estás caminando como tienes que caminar. Algo en una área, todas nosotras, todos los días tenemos que cambiar. Tenemos que movernos dentro del reino para saber exactamente lo que al Padre le agrada, lo que al Rey le agrada. Porque dice que las autoridades están para honrar. Y mira lo que dice el verso 4. Las autoridades están al servicio de Dios. Para tu bien.
La autoridad no quiere matarte. La autoridad de Dios no quiere avergonzarte. La autoridad de Dios no quiere manipularte. La autoridad no quiere hacerte daño. Toda autoridad que proviene del Padre es para hacerte bien. Pero voy a entender que cuando tú huyes de esa autoridad del Eterno, es porque sabes que no estás en orden. Es porque entonces tengo que entender que esa autoridad del Padre no te pertenece. Son dos cosas bien distintas. La autoridad no es simplemente tener poder. La autoridad no es simplemente tener una autoridad, un poder para nosotros estar parados en una esquina y hablar basofia. No. Mira lo que dice, sigue diciendo. La autoridad está al servicio de Dios para tu bien. O sea que la autoridad que como hijos nosotros y como hijas nosotras cargamos, tenemos que ponerla al servicio de Él. No es para nosotras usarlas como nos da la gana. No es para maltratar a los que el Padre nos dio. No es para maltratar a nuestros hijos, maltratar a nuestros esposos, maltratar a nuestros compañeros de trabajo, maltratar a los que nos vemos en la calle. La autoridad de Dios se tiene que saber administrar porque no es tuya. Te lo entregó Dios y con lo que Dios te entrega tú no haces lo que te da la gana. Tú tienes que hacer lo que Él dijo que hicieras con lo que te dio, porque para eso hay unas instrucciones. Y luego dice, están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo, pero por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo. No te sometas a la autoridad simplemente para, no quiero recibir castigo, no quiero que las cosas me salgan mal. No, dice, sino para mantener tu conciencia limpia. Para caminar en paz. Camina en paz. No puedo. Bueno, pues entonces, ¿a qué autoridad estás respondiendo? Si tú hoy no puedes responder o no tienes con qué responder, pues significa que no estás clara en la autoridad a la cual estás sirviendo. Porque si tienes la palabra, el camino ya está básicamente limpio para ti. Claro, está todo dado. Entonces no sabemos a qué autoridad le estamos sirviendo. Porque está la escritura, está la palabra. Exactamente. Y todo está ahí. Exactamente. Y hay una cosa que nosotras como mujeres, nosotras tenemos que cuidarnos mucho. Porque de ser mujeres libres a querer representar, de ser mujeres libres en una iglesia, en el reino del Eterno, a querer representar allá afuera, que somos las cheches de las películas, o simplemente representar allá afuera lo que no somos, pero el Padre sabe quiénes somos realmente, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado cómo tú modelas la autoridad que el Padre te entregó en tus manos. ¿Y para quién la usas primeramente? ¿Para quién la usas primeramente? ¿Ves? Yo tengo que tener clara que la autoridad que Dios me ha dado como madre y como esposa la tengo que utilizar en mi casa. Yo no puedo ir a tu casa, ¿ves? Porque Dios quizás me ha puesto frente a una congregación. No puedo ir a tu casa a implantar la autoridad mía de mi casa en la tuya, porque te toca a ti hacerlo. Yo te puedo mostrar por la palabra, no es porque yo lo digo, lo hago, es por la palabra, te puedo mostrar qué autoridad, cuál es la autoridad perfecta, que es la de Dios, la que tú vas a utilizar en tu casa. No es la de nosotras, no es la que nos inventamos hace un año atrás, ¿ves? No es la que mágicamente salió, no, está en las escrituras, está en su palabra. Y esa es la autoridad que nosotras tenemos que cargar, pero es la autoridad, y cargamos, pero es la autoridad que tenemos que aprender a poner en práctica en nuestros hogares. Y Dios me decía, cuando estábamos hablando, ¿verdad? Entonces, en el que te pregunté qué semilla ibas a traer, Dios me ponía en el corazón y me decía que hoy en día hay personas que quieren autoridad, que anhelan la autoridad, quieren poder, pero no están dispuestos a aprender y a caminar en los principios que conlleva la autoridad. La autoridad no es un sombrero que tú te quitas y te pones. Eso no es así. La autoridad no es algo que tú entregas un día y al otro día se acabó. Ya no quiero, no. Porque lo que Dios te entrega no te quita. Al contrario, te da. Te da más y te da las herramientas para cómo hacerlo. ¿Ves? Cómo nos comportamos afuera refleja nuestras vidas cotidianas, refleja nuestro corazón. ¿Qué autoridad y qué gobierno está en tu corazón? ¿Qué reino está gobernando en tu casa? ¿Es el reino del mundo o es el reino de Dios?
O, ¿sabes qué? Hay casas que yo no me cabe la menor duda que están viviendo un día el reino de Dios y otro día el reino del mundo. Y hay personas que en muchas ocasiones dicen, yo conozco a Dios. De veras, las actitudes, todo lo que hablas y cómo te comportas y con lo que estás modelándole a tus hijos y a tus hijas, no refleja el Dios que yo conozco. Si estamos hablando de dos Dios diferentes, pero como te quieres quedar con el Dios que te, ¿verdad? El Dios fácil. El Dios fácil, el Dios mediocre, el Dios pues que perfecto. Tú te acomodas a tu antojo. A lo que uno, a las conveniencias de nosotras. Y por eso es que no ves el avance. Exactamente. Por eso no te mueves. Por eso vas a ver que todo el tiempo estás escribiendo lo mismo, haciendo lo mismo, todos los días una misma rutina, etcétera, etcétera. Y no hay nada malo con la rutina, pero hay que saber que cada cosa tiene un propósito se ven que son específico. Personas que no están avanzando porque obviamente al no tener la palabra correcta se quedan estancados. Definitivo. Y ya yo creo que estamos en el 2020, yo creo que ya es tiempo de avanzar. Dios mío, ya es el año pasado nos dijeron que vamos a correr. Que íbamos a correr. Ya yo creo que tenemos que ir para el maratón. Sí, ya estábamos en las pistitas esas, así cuando uno va a pistas escolares, ya nos van a dar un 5K, un 10K o algo así, para seguir por ahí, mire, avanzando. Porque en el reino hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo, definitivo. Hay mucho trabajo y específicamente en tu casa. En tu casa hay mucho trabajo. Yo no sé ustedes, pero en la mía lo hay. Y más en estos meses ha habido más trabajo. Más trabajo. Y no estoy hablando del trabajo cotidiano, donde te levantas por la mañana y llegas al trabajo, ponchaste, te fuiste y vuelves a tu casa. Hay trabajo. Hay trabajo. Tenemos las manos llenas y gloria a Dios por eso. Pero hay 4 cosas que quiero dejar y quiero sacarte ese principio de autoridad que hemos aprendido por muchos años. Y un testimonio mío, ¿verdad? Y con Chaitza. La tengo aquí al frente. Yes. La otra técnica. Ella siempre me dice a mí, yo no te encuentro. Yo no te puedo encontrar. Y yo decía, pero ¿cómo que no me puede encontrar? Y realmente es porque yo soy la misma aquí en casa de Chai, donde quiera, un restaurante, yo soy la misma donde quiera que me paro. Exactamente. Y la autoridad de Dios lo que hace es neutralizar tu personalidad. Tú no tienes que fingir. Eso es una disciplina. Definitivo. Tú no tienes que fingir. Tú no tienes que fingir. Cuando uno camina en la autoridad de Dios, uno no tiene que fingir. Definitivamente. Y hay 5 cosas que yo quiero que tú entiendas que conlleva la autoridad. Como dije ahorita, la autoridad no es algo que tú te pones el sombrero, luego te lo quitas. Si te lo quieres poner, te lo pones, y si no, también. O si quieres respetar la autoridad, la respetas, y si no, la tiras a la basura. Eso no es autoridad. Autoridad lleva 5 cosas, y quiero que las anotes y que las medites. 5 cosas. Número 1, la autoridad lleva disciplina. La autoridad lleva organización. La autoridad lleva un buen manejo de tu carácter. La autoridad lleva enfoque. Y la autoridad lleva un buen manejo del tiempo. 5 cosas primordiales que la autoridad carga. Y si en esas 5 cosas comenzamos, lleva mucho más, pero si comenzamos con esas primeras 5 cosas, vamos a comenzar a ver el cambio, el fruto, porque en cada una de ellas el Eterno te va a ayudar. Y cada una de ellas te va a llevar al servicio del Rey. ¿Queremos autoridad? La autoridad es servirle al Rey. Es servirle al Rey, no es ser servido, es servirle al Rey. La autoridad está para servirle al Rey. Te la entregaron para servirle al Rey. Claro que sí. Por eso hoy quiero que entiendas que esos 5 principios son los que deben estar gobernando en tu casa, porque es un gobierno espiritual. Es el gobierno del Rey, del Eterno. Disciplina, organización, buen manejo de tu carácter, enfocarte en lo que estás haciendo y en cada paso que das, y sobre todas las cosas, el buen manejo del tiempo. Quieren mucha autoridad, quieren verse trepados, pero no saben manejar su tiempo. Cuando hay en sus casas unas cosas que todavía hay que terminar, hay unas cosas que
Entonces no nos quejemos, queremos autoridad, pero no somos disciplinados y nuestros hijos tampoco lo son y nuestra casa lo que hay es un desorden, ¿ves? Queremos autoridad, pero no queremos vivir en organización. No queremos organizar nuestras finanzas, no queremos organizar nuestra vida, no queremos organizar ni aún el día. El día no está para uno perderlo en nada. Que, por lo menos yo que tengo nena chiquita, ¿sabes? A veces las personas, ¿verdad? Quieren aparentar unas cosas que no son, pero realmente la generación son las que dejan saber cómo es el caminar de ellos. Todo el tiempo. Si usted no quiere que la gente sepa lo que se vive en su casa, pues entonces enséñale a sus hijos a comportarse, porque sus hijos van a enseñar exactamente lo que en su casa se está viviendo. Eso es el que tiene el padre, tiene el que tiene el hijo, tiene el padre. En otras palabras, lo que yo veo en un hijo, veo al padre y veo a la madre. Eso es todo. Así que tenemos que enfocarnos, tenemos que ser disciplinados, tenemos que organizarnos, tenemos que tener enfoque. No pretendas ir más allá o tener más autoridad cuando aún la poca que quizás Dios te ha entregado o la cual todavía estás tratando de manejar, porque no está en abundancia, obviamente, pero hay unos niveles de autoridad que se nos entrega. Si aún todavía no has podido hacer eso, definitivamente, ¿qué vas a hacer? Tienes que enfocarte. No quieras algo más cuando todavía tienes que trabajar. Exacto, tienes que trabajar cierta área. ¿Ok? Así que cuando aprendemos a poner en práctica estos 4 principios en nuestra casa, podremos entonces manejar con sabiduría el gobierno natural. Cuando tú eres disciplinada, cuando tú eres organizada, cuando manejas tu carácter, cuando estás enfocada y cuando tienes un buen manejo del tiempo, entonces puedes estar allá afuera y mira, con sabiduría, que es hacer diferencia entre lo común y lo sagrado, puedes entonces influenciar en el gobierno natural. ¿Y qué es el gobierno natural? Fácil, tu trabajo, la comunidad, el mismo gobierno, tu casa, la casa. Pero el gobierno espiritual tiene que ser nuestro primer gobierno y tiene que ser lo que esté gobernando en nuestra casa y en nuestros corazones. Así que las dejamos con esta semilla. Gracias, Tanicha, por traer la semilla de bendición. Sé que estuviste compartiendo con cada una de las mujeres que estuvieron por Zoom y estuvieron aquí el viernes. Y de verdad que luego que escuché la semilla me dio mucho más de lo que yo esperaba. Así que no se lo pierdan todos los viernes a las 7:30 aquí en Lebanon, si quieres ser parte de este grupo donde obviamente te van a abrazar, te van a aceptar como tú eres, pero te van a llevar de la mano a donde tienes que estar, ¿ok? Sin miedo, sin mucha presión, simplemente con pasos firmes, con pasos firmes a llegar a la meta. Y no temas en dejar tu pasado atrás, porque lo que está al frente, lo que todavía te espera, es mucho mejor de lo que hasta ahora tú has conocido o has vivido. Así que solo depende de ti, si aceptas o no el decir, no quiero vivir más como estoy viviendo, quiero lo que el Padre tiene para mí, para mi generación, para que no sufran lo que yo o otros han sufrido. Así que gracias por estar aquí. Nos veremos el próximo domingo con otra hermosa mujer que también estará trayendo una semilla. Así que les amamos, les bendecimos. Gracias, Tanicha, nuevamente. Shalom.